A ver, para el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de proporciones, ¿sí? Ya hemos visto en la clase pasada, vimos lo que eran razones, vimos lo que era razón aritmética, razón geométrica, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son proporciones. A ver, empezamos primero por el conocer a qué le llamamos una proporción, ¿sí? Una proporción me dice que se denomina a la igualdad entre dos razones, ¿sí? Una proporción, repito, es una igualdad que se da entre dos razones. Esas razones pueden ser aritmética o geométrica, ¿sí? Puede ser aritmética o geométrica. Ahora, recordando entonces, si me dice que es una igualdad entre dos razones aritméticas o geométricas, entonces vamos a tener que recordar por acá qué era una razón aritmética. ¿Recuerdan una razón aritmética qué cosa era? Era una, digamos, una comparación, ¿no? Una comparación entre dos cantidades que se hacía con la operación de la resta, ¿cierto? Con la operación de la resta. Ya está. Entonces, esa era mi razón aritmética, ¿no? La comparación que hacía a través de una resta. Y recordando lo que es la razón geométrica, que era qué cosa? Era una comparación a través de qué? A través de una división, ¿sí? Muy bien. Entonces, dicho eso, voy nuevamente a lo que era el concepto de proporción. Si me dice que es una comparación entre dos razones aritméticas o geométricas, ¿qué se supone que voy a tener que hacer uso? De cualquiera de estas dos razones, ¿sí? Dependiendo de la proporción que me hable. Entonces, empezamos con la proporción aritmética. Mira acá. La proporción aritmética, ¿qué me dice? Me dice lo siguiente, que es una igualdad de dos razones aritméticas. Es decir, mira, presta atención, ¿ah? La proporción aritmética es una igualdad de dos razones aritméticas. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer uso acá? Dos razones aritméticas. Yo sé que una razón aritmética, ¿cómo se expresa? Como una resta de un a menos b. Como me dice dos razones aritméticas, entonces la igualdad que tendría es la siguiente, ¿no? Un a menos b igual a c menos d. Entonces, esta es la forma de una proporción aritmética. Es una igualdad, como tú puedes ver acá, es una igualdad entre quién? Entre dos razones aritméticas, ¿no? Que es justamente lo que te dice. Primera razón aritmética A menos B, segunda razón aritmética C menos D, ¿no? Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera es como se denota una proporción aritmética, ¿sí? Como una igualdad entre dos razones aritméticas. Ya está. Ahora, pero dentro de ellos, ¿sí? Dentro de ellos está lo siguiente. Yo tengo, en este caso, en esta proporción, a cada uno de esas letritas, de estos elementos, ¿no? De estas letras, tienen, digamos, su nombre, ¿no? Tienen su nombre que ocupan en esta igualdad. Mira acá, ¿no? Antecedentes. Entonces, ¿quiénes eran los antecedentes? Cuando vimos la razón aritmética, ¿qué dijimos? Que los antecedentes eran los que estaban antes siempre, ¿cierto? De la razón aritmética. En este caso, para mi primera razón aritmética, que es a menos b, ¿quién sería el antecedente? El a, ¿cierto? El que está antes. Pues para mi primera razón aritmética, que es a menos b, ¿quién sería mi primer antecedente? Sería el a. Y para mi segunda razón aritmética, ¿quién sería mi antecedente? Sería el c, ¿cierto? El c. Muy bien. Entonces, ahí están. Antecedentes vendrían a ser el a y el c. ¿Quiénes vendrían a ser mis consecuentes? Obviamente, consecuente de mi primera razón aritmética, ¿quién sería? El b, ¿cierto? El b. Y de mi segunda razón aritmética sería el d. Listo. ¿Ya? Simplemente estoy identificando antecedentes y consecuentes de cada razón aritmética. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pero también yo puedo hablar de términos extremos. ¿O a qué me refiero cuando hablo de términos extremos? Cuando yo hablo de términos extremos, como su mismo nombre lo dice, de la igualdad, voy a tener que tomar ¿qué cosa? Sus extremos, pues, ¿no? Sus extremos, ¿no? En este caso, ¿quién es el extremo por la izquierda? El A. ¿Quién es el extremo por la derecha?
el D, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes serían mis extremos, profesor? Serían el A y el D. ¿De acuerdo? Es fácil de identificar, ¿no? Es fácil de identificar. Y también tengo unos términos medios, que en este caso, como su mismo nombre lo dice, ¿quién sería? Los términos que se encuentran en el lugar de en medio, ¿no? Si estos eran los extremos, ¿quiénes van a ser los términos medios? El B junto al C. Listo. El B y el C. Ya está. Entonces, en ella he ubicado esos términos, ¿no? A ver, ahora, ejemplo. Me dan ahí, ve. Este, por ejemplo, es una proporción aritmética, ¿no? Porque ¿qué estás viendo acá? Que estoy comparando, o en este caso es una igualdad entre dos razones aritméticas, como me decía la definición, ¿no? Esta es mi primera razón aritmética, 12 menos 3, y esta es mi segunda razón aritmética, 18 menos 9. Resultado para mi primera razón aritmética me vale 9, ¿no? 12 menos 3, 9. Y para mi segunda razón aritmética también tengo que es el mismo valor, ¿no? Entonces por acá tengo, mira, dos razones aritméticas, ¿cierto? Ya está. Ahora, si me piden en ella identificar los elementos, ¿quién serían mis antecedentes? Para mi primera razón aritmética, que es 12 menos 3, mi antecedente, ¿quién es? Mi antecedente es el 12, ¿cierto? Para mi segunda razón aritmética, ¿quién es mi otro antecedente? Mi antecedente es el 10 y el 18. Ya está. Profesor, ¿y los consecuentes? Los consecuentes son, ¿no? Obviamente los otros términos. De mi primera razón, ¿quién es el consecuente? El 3. Listo. Y de mi segunda razón aritmética, ¿quién es? El 9, ¿no? El 9. Ya está. Ahora, profesor, los términos extremos, como te había dicho, son los que están a los costados, ¿no? En este caso, el 12, que es el primer extremo, y mi otro extremo, que sería el 9, ¿no? Estos vendrían a ser mis extremos. Y mis términos medios vendrían a ser el 3 junto al 10 y al 18. Ya está. Bien, entonces, eso creo que es fácil de identificar los elementos en una proporción aritmética, ¿no? Ya Sí, hemos visto ese ejemplo. Entonces, si te pide identifica los términos o los elementos en la siguiente razón, ahí tienes, ¿no? Este ejemplito de acá, te puedes guiar de acá. ¿Ah? A ver, entonces, pasemos por acá, ¿no? Bueno, ahí salió esto de acá, que de aquí lo vamos a ver. A ver, mira, tienes la siguiente observación. Me dice, en toda proporción aritmética se cumple que la suma de sus términos medios es igual a la suma de sus términos extremos. Es decir, ¿no? En pocas palabras lo que te estoy diciendo es esto, mira. ¿Cuál era la razón aritmética? La razón aritmética era esto, ¿no? Los términos extremos vienen a ser A y D y los términos medios eran B y D, B y C. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Simplemente, como esta es una ecuación, este D está restando, lo voy a pasar al otro lado a sumar, y este menos B que está acá restando lo voy a pasar acá a sumar también, ¿no? Es decir, voy a, digamos, hacer un reacomodo en esta ecuación. ¿Que cómo quedaría? Quedaría de esta forma, ¿no? ¿No? A más D, es decir, lo pasé a sumar, y el B que estaba restando por acá lo pasé también a sumar, ¿no? Eso creo que se observa a simple vista, ¿no? Desarrollando esa ecuación, ¿no? Donde, como te decía, el A y el D eran los extremos y el C y el B eran los medios, ¿no? Por eso te dice esto, que la suma de los extremos es igual a la suma de sus términos medios, ¿no? Eso creo que es simple de visualizar por la primera igualdad que hemos visto. Bien. Por ejemplo, mira, utilizando esa observación que te he dado, me dicen, hallar m si 16 menos m es igual a 10 menos 4, ¿no? Si te das cuenta es una ecuación, ¿no? Es una ecuación. Ahora, si aplicamos la observación vista antes, ¿no? ¿Qué me decía? De esa ecuación, la suma de los extremos. ¿Quiénes son los extremos en este caso? El 16 con el 4, ¿cierto? Estos son mis extremos. ¿Y quién es mi término medio? El m con el 10, ¿no? Estos son mis términos medios. ¿Y qué me decía justamente? Que la suma de los extremos, que son 16 más 4, es igual a la suma de los términos medios, ¿no? En este caso 10 más m. Y si te das cuenta, lo que estoy haciendo es como que
desarrollando esta ecuación, ¿no? Este menos 4 lo pasé a este lado a sumar y este menos m lo pasé al otro lado también a sumar. Creo que no es cosa del otro mundo, ¿no? Lo que estamos viendo acá. Simplemente estamos desarrollando esa igualdad. Entonces, ¿cómo quedaría? 20 es igual a 10 más m, ¿no? Donde este 10 que está sumando pasa al otro lado, obviamente, a restar. ¿Y cuánto tiene que valer m para que se dé esa igualdad? M valdría 10, ¿cierto? M valdría 10. Ya está. Y ahí hemos hallado el valor de m, ¿qué cosa? Utilizando esta observación, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Ahora sí, hemos visto lo que es una proporción aritmética. Pero dentro de esta proporción aritmética, miren, hay una clasificación, ¿sí? Hay una clasificación dentro de esa proporción. Entonces, la clasificación para las proporciones aritméticas tengo lo siguiente, me dice. Tengo una proporción aritmética discreta, ¿sí? Dentro de ella. A ver, veamos a qué le llamamos proporción aritmética discreta. Me dice, es aquella proporción aritmética en donde sus 4 términos, ¿a qué se refiere con 4 términos, profesor? Se refiere, si te das cuenta, ¿no? Si te das cuenta por acá, tú tenías, por acá te lo anoto nada más, por acá tú tenías, ¿no? En la diapositiva anterior era A menos B igual a ¿quién? A C menos D, ¿no? ¿A qué se refieren donde sus 4 términos? ¿Quién vendría a ser? Mi primer término, en ese orden, ¿sí? Mi segundo término. ¿Quién vendría a ser este? Mi tercer término. Y el D vendría a ser mi cuarto término, ¿sí? Entonces, ¿cuántos términos hay en una proporción aritmética? 4, ¿cierto? En ese orden. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, seguimos por acá leyendo. ¿Y qué me dice? Me dice lo siguiente. Me dice que es aquella proporción aritmética en donde sus 4 términos son diferentes. Ah, ya, entonces, ¿qué tiene que pasar? Que A, B, C y D tienen que ser obligatoriamente diferentes, ¿sí? Tienen que ser diferentes. Es decir, los valores tienen que ser acá. Por ejemplo, mira, tienes simbólicamente cómo en este caso se define una proporción aritmética discreta como un A menos B igual a C menos D. Si te das cuenta, es la misma que hemos utilizado al inicio, ¿no? Sí, es la misma, ¿no? Es la misma igualdad. ¿Ya? Pero adicional a eso, ¿no? Porque acá ya me dicen proporción aritmética discreta. Y ya me dicen que es discreta, ¿no? Es decir, hay una característica adicional. En la anterior decía solamente proporción aritmética, pero acá no, acá ya digo discreta. Una vez que he puesto que simbólicamente se representa así, quizás tú dirás, profesor, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que he visto al inicio, pero la observación adicional que se da es la siguiente, que al cuarto término, en este caso ya te dije primero, segundo, tercero, cuarto término, entonces ¿a quién se está refiriendo? Es decir, al valor de D, se le conoce como cuarta diferencial o cuarta aritmética. Ah, ya, entonces mira, cuando me hablen de proporción aritmética discreta, ¿no? ¿Con qué lo relaciono? Lo relaciono con que el valor de D, es decir, el cuarto término, ¿cómo le llamo? Le llamo cuarta diferencial o también se le conoce como cuarta aritmética, ¿sí? Cualquiera de estos dos significa lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira por acá. Acuérdate, en proporción aritmética discreta, hablamos de qué? De que el D cuarta diferencial. Es decir, cuando me digan proporción aritmética discreta o cuando me mencionen cuarta diferencial, o cuarta aritmética, ¿a quién me estoy refiriendo? A la proporción aritmética discreta, ¿sí? A la discreta, cuando me mencionen cuarta diferencial. Entonces, veamos un ejemplo. Me dice, haya la cuarta diferencial de 12, 8 y 11. ¿No? Haya la cuarta diferencial. Entonces, como me mencionan cuarta diferencial, tú ahí mismo lo asocias ¿con quién? Con la proporción aritmética discreta. Entonces, la solución será lo siguiente, me dice. Para hallar la cuarta diferencial, mira, se ubican los términos en el orden mencionado. ¿Qué quiere decir el orden mencionado? En este orden que te los dan.
12, 18, 12, 8 y 11. ¿Sí? Entonces me dice, se ubican los términos en ese orden y el cuarto término sería nuestra incógnita, ¿no? Porque acuérdate que cuarta diferencial se referían a quién? Al cuarto término, justamente, ¿no? Al cuarto término. Es decir, voy a tener que hacer uso de ¿qué? De esta igualdad, ¿no? De mi proporción aritmética discreta, la que yo puse, A menos B igual a C menos D, ¿cierto? La que yo puse anterior en la diapositiva que hemos pasado. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que yo tengo que tomar cada uno de estos números que me dan en ese orden. Entonces, es decir, este será primero, segundo y tercero, ¿no? En ese orden. Primero, segundo, tercero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que A ¿cuánto vale? A vale 12. B ¿cuánto vale? El que le sigue. Este es el segundo, ¿no? B vale 8. Y obviamente siempre bajando el signo menos, ¿no? Porque se están restando, no se olviden. Luego seguir la igualdad. Listo. A12, B8. ¿Y quién sería C? En ese orden también. C sería el número 11, ¿no? 11. Y en este caso D, como te había dicho, D es la cuarta diferencial, que es justamente lo que te piden hallar. A ese D yo le pongo una incógnita, qué sé yo, la incógnita X de repente, ¿no? Y quedaría ahí definida mi igualdad, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá luego? Simplemente despejar el valor de X y se acabó. Entonces tendré 12 menos 4, perdón, 12 menos 8 igual 4, ¿no? Y esto es igual a 11 menos X. Despejo X, ¿cuánto me vale X? X entonces me tiene que valer 7, ¿no? Desarrollando esa ecuación. Y listo, ese valor para X que he hallado, ¿quién viene siendo? Viene siendo justamente mi cuarta diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, mire, no es nada más sencillo que simplemente cuando me hablen de cuarta diferencial, ¿con quién lo voy a asociar rápido? Lo tengo que asociar con mi proporción aritmética discreta. ¿Sí? ¿Ya? Cuando me hablen de cuarta diferencial. ¿Y cómo voy a colocar cada uno de los términos? Acuérdense, en ese orden. Primero, segundo, tercero. Y justamente el cuarto, que es el que tengo que hallar, ¿no? Y desarrollo esa igualdad. Muy bien. Ahora pasemos a lo que es la proporción aritmética continua. ¿Sí? Para yo hablar de proporción aritmética continua, me dice lo siguiente, que es aquella proporción aritmética en donde sus términos medios son iguales. Ah, ya, mira, una característica que tiene la proporción aritmética continua. ¿Qué te dice? Que esa proporción aritmética, los términos medios, ya sabes a quién se refiere con términos medios, en este caso los medios serían el B y el C, ¿cierto? Como habíamos visto. Los términos medios, ¿qué tienen que ser? Iguales, te dice. Entonces, si tienen que ser iguales, ¿cómo quedaría? Será A menos B igual a B menos C. ¿Qué observas Buenos acá? días, profe. Hola, Rodrigo. A ver, eh, ¿qué observas por acá? Observas que los términos medios son, ¿qué cosa? Son iguales, ¿no? A diferencia de la discreta, ¿no? Que eran todos diferentes. Pero cuando me mencionen proporción aritmética continua, ¿cómo será la igualdad ahora? Será de esta forma, ¿no? Como un A menos B igual a un B menos C, ¿sí? Siendo los términos medios iguales. Ya está. Entonces, de esa forma será como yo la represente mi proporción aritmética continua. Ahora, para esto también hay la siguiente observación, mira. Primera observación, te dice, al término B, en este caso el término medio, ¿no? Al término B, es decir, al que se repite, ¿no? Que en este caso B y B, acá se repiten, al que se repite me dice, a ese término que se encuentra ahí en medio, se le conoce como media diferencial o media aritmética, ¿sí? Al B entonces se le conoce como media diferencial, ¿no? Cada vez que me digan, haya la media diferencial, ¿a quién lo asocio cuando me digan media diferencial? A la continua. No a la discreta, ojo, sino a la continua. ¿De acuerdo? Cuando me digan, haya la media diferencial de tanto, entonces lo asocio con la continua. ¿De acuerdo? Y por acá tengo que al término C,
en este caso al que está acá al extremo, ¿cómo se le conoce? Como tercia diferencial o tercia aritmética, ¿sí? Tercia diferencial o tercia aritmética. Entonces, mira, dos cositas acá nuevas. Para la proporción aritmética continua, cada vez que me digan haya la media diferencial, tengo que utilizar la proporción aritmética continua. O cada vez que me digan haya la tercia diferencial, también tengo que asociarlo con la proporción aritmética continua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si me dicen cuarta diferencial, no lo asocian a esto, ojo, porque cuarta diferencial, ¿a quién se refieren? A la discreta. ¿De acuerdo? Bien, y no se olviden que en la continua sus términos medios son iguales, ¿no? A ver, veamos ejemplo. Te dice, hallar la media diferencial de 14 y 6. ¿No? Si te das cuenta, acá ya no te dan tres números, ¿no? Lo primero que te das cuenta por acá, profesor, en el primer ejemplo que me dio, me dieron tres números, pero acá me dan solo dos. Es que cuando te digo, cuando te hablan ya de media diferencial, ¿no? Cuando te hablan de media diferencial, se está refiriendo a quién. Lo tienes que asociar con la continua. Entonces, mira, para hallar la media diferencial, solo necesitamos dos valores como datos, ¿no? Por acá ve, en este caso el 14 y el 16, ¿no? Entonces, solo necesitamos dos valores para hallar la media diferencial. El primero y el último, ¿no? Porque acuérdate que si te dicen media diferencial, es el término que se encuentra en donde, justamente en medio, ¿no? Dice, ubicamos nuestros datos en dicho orden, igual también en el mismo orden, y nuestra incógnita es el término que se repite, ¿no? En este caso la incógnita, ¿quién va a ser? El término que se repite, porque justamente me dicen media diferencial, ¿no? Y en la observación que habíamos visto, era eso, ¿no? Entonces, mira, por acá tengo A menos B igual a B menos C, ¿no? Este es, como me dicen media diferencial, ahí mismo lo asocio a esta igualdad, que es la continua, ¿no? Listo. Entonces, en ese orden me dice que los ponga. Este será el primero, ¿no? ¿Cuánto vale A entonces? A vale 14. Ojo, y no me vayas a decir, profesor, B vale 6. No, no. Porque justamente B es el que tienes que hallar. Pues si dices que B vale 6, entonces no tienes que hallar nada, ¿no? Porque te dicen la media diferencial. Y acuérdate que la media diferencial son los términos del medio. En este caso el B, ¿no? De acá y el B que se encuentra acá. Esto es lo que tienes que hallar. Entonces, ¿el 6 quién sería? El 6 sería él. En este caso, este sería la incógnita que yo voy a hallar, ¿no? ¿Y el 6 quién sería? El 6 sería el C, ¿no? Entonces, mira, media diferencial, ¿cómo ubico mis términos? Primero es el A y el otro término sería el otro extremo, ¿no? Y el B serían mis incógnitas, que es justamente lo que me piden. Entonces, desarrollando esa ecuación, tengo, ¿no? Menos x pasa a sumar acá, me queda x más x 2x, y este menos 6 pasa a sumar, me da 20. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? X vale 10, ¿no? Ya la ecuación ya lo sabes, ¿cierto? Cómo desarrollar esa ecuación. Entonces, ¿qué me dice por acá? Me dice lo siguiente, ¿no? Que x entonces es igual a 10, por lo tanto, ¿cuánto vale la media diferencial de 14 y 6? La media diferencial sería 10, ¿no? 10. Muy bien. Ahora veamos si me piden hallar la tercia diferencial. Profesor, si me piden la tercia diferencial, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera, ¿no? Por acá me dice, para hallar la tercera diferencial o tercia diferencial, sí, se le conoce así. Puede ser tercia o tercera diferencial. Me dice, para hallar eso, debemos formar nuestra proporción aritmética continua, ya sabes, ¿no? Si te menciona tercia diferencial, ahí mismo lo asocias a la continua. En donde el segundo término dado, es decir, el 15, es el que se debe repetir. ¿Ya? Entonces, mira, para hallar la tercera diferencial, el segundo término que me den, ese es el que tengo que repetirlo, ¿no? Veamos, ¿no? Esta es mi proporción aritmética continua, ¿no? Esa es mi proporción aritmética continua, ¿cierto? Está de esta forma, A menos B igual a B menos C. Profesor, me dicen tercera diferencial. ¿Quién era la tercera diferencial?
La tercera diferencial era el C, entonces acá tiene que ir la incógnita, ¿no? Y los valores que me den lo coloco en ese orden, entonces. ¿Quién será el A? El A es 17. ¿Y el B quién sería? El B sería el 15 en este caso ya, ¿no? Acá sí sería el 15, ¿no? 15. Como el B vale 15, entonces este otro B también tiene que valer 15, ¿cierto? 15. Ya está. Y el C, profesor, el C es lo que tengo que hallar, que es la tercera diferencial. Listo. Ya, entonces diferencien bien estas dos, mira. Profesor, ¿y por qué acá no le puso 6 al B? ¿Por qué? Porque acá me decían, haya la media diferencial. Entonces, si me dicen la media diferencial, la incógnita tiene que estar en medio. Por eso la incógnita le puse al B y al B, ¿no? Pero como acá me dicen tercera diferencial, entonces la incógnita tengo que ponerle al C, que en este caso le puse X, ¿ya? Bien, desarrollando eso, tendré 2 es igual a 15 menos X. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? X vale 13, ¿no? ¿No? X tiene que ser 13. Y ese será mi tercia o tercera diferencial. ¿Ya? Muy bien. A ver, por acá. Proporción geométrica. Ahora pasemos a la proporción geométrica. Me dice, es la igualdad de dos razones geométricas. ¿Sí? Es la igualdad de dos razones geométricas, ¿no? Como la proporción aritmética que era, proporción aritmética era igualdad entre dos razones aritméticas. Proporción geométrica, ¿qué es? Igualdad entre dos razones geométricas. Simple, ¿no? Si me dice que es la igualdad entre dos razones geométricas, entonces yo tendré por acá. Primera razón geométrica, ya sabes que es la división, A sobre B. Y mi segunda razón geométrica, que es C sobre D, ¿no? Listo. De esa manera se define una proporción geométrica. Ahora, ¿y cómo se lee? Se lee A es a B. Entonces, cada vez que me diga A es a B o me digan 4 es a 2, ¿qué se refiere? Que 4 sobre 2, ¿no? Se está refiriendo como que 4 sobre 2. En este caso, A es a B, es decir, A sobre B. Como, la palabra como es igualdad, ¿no? A es a B como C es a D, es decir, C sobre D, ¿no? Así se lee esta igualdad o esa expresión, ¿sí? Listo. Ahora, en dicha proporción también hay elementos, así como identificamos en la aritmética, acá también. ¿Quiénes serán los antecedentes? De mi primera proporción aritmética, ¿quién es el antecedente? El antecedente siempre era el numerador, ¿no? En la parte de arriba. Entonces será el A, ¿no? Tendré lo mismo. El A, luego, ¿quién será el otro antecedente? De mi segunda razón geométrica es el C, ¿no? Este es el antecedente. Listo. Profesor, ¿y los consecuentes? De mi primera razón geométrica es el B y de la otra sería el D, ¿no? Estos son los consecuentes. Pero también hay términos extremos. ¿Quiénes son los términos extremos? Los términos extremos son el A en este caso, ya, casi mucho cuidado, el A y el D, ¿sí? No vayan a tomar como términos extremos el B y el C, no. ¿De acuerdo? Los extremos son el A con el D, así, los que se están mirando acá primero. ¿Y quién serían mis términos medios? Los otros que se están mirando, el B con el C, ¿no? Muy bien. ¿Ya? A ver, veamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen esa proporción geométrica, ¿no? ¿Cuál será mi razón geométrica para la primera? 12 entre 3, eso me da 4, ¿no? Porque es una división, pues, ¿no? 12 entre 3, 4, y el otro 20 entre 5 me da 4, ¿cierto? Tengo mis dos razones geométricas y están en igualdad, por lo tanto me forman mi proporción geométrica. Ya, profesor, ahora identifiquemos los elementos. ¿Quiénes serán mis antecedentes, mis consecuentes, mis términos extremos y mis términos medios? Mi antecedente para mi primera razón geométrica, ¿quién es? El 12, ¿cierto? Siempre es el que está arriba. El 12. Para mi segunda razón geométrica, ¿quién es mi antecedente? El 20. Muy bien. Para el consecuente, para mi primera razón geométrica, ¿quién viene siendo? El término del denominador, en este caso el 3. Y profesor, para la segunda, viene siendo el 5, ¿no? Muy bien. Listo. Términos extremos.
Ya te dije que son estos, ¿no? Siempre acá y el que lo está mirando. El 12 está mirando quién en forma diagonal está mirando al 5, ¿no? Entonces, ¿quién serán mis términos extremos? El 12 con el 5. Y mis términos medios, los que sobran, ¿no? Que es el 3 junto al 20. Esos serán mis términos medios. Ya. Bien. Entonces, de esa forma es como se identifican sus términos, ¿no? Ahora, pasemos a la observación también, que me dice que en toda proporción geométrica se cumple que el producto, ¿no? Acá ya es el producto de sus términos, es igual al producto de sus términos extremos, ¿no? Sus términos medios es igual al de sus extremos. Y esto obviamente se puede visualizar acá, ¿no? Si esta es una igualdad, ya sabes cómo se resolvía esto. El A multiplica al D y el B multiplica al C, ¿no? Es justamente lo que se está haciendo esta observación. Entonces, ¿cómo quedaría? A por D, ¿no? A por D, que es lo que está acá, es igual a C por B. Listo. El producto de los extremos es igual al producto de los medios, ¿no? ¿Qué resultó de esta igualdad? Listo. Un ejemplo donde lo podemos aplicar, por ejemplo acá. Haya x y 3/4 es igual a x sobre 12. Listo. ¿Qué me dice? Producto de los extremos. ¿Quiénes son? 3 por 12. Entonces, tengo que hacer producto de los extremos, 3 por 12, es igual a ¿quién? Al producto de los medios, 4 por x, ¿no? Me da 4x. Y desarrollando, bueno, esa ecuación, ¿cuánto me resulta x? X me resulta 9, ¿no? Ya el valor de x ya ustedes lo saben sacar ya de esa ecuación, ¿no? Y he utilizado, ¿no? Digamos, lo que es esta observación, ¿no? Pero esto ya, bueno, se conocía por el tema de ecuaciones, ¿no? Que se multiplicaba en aspa y luego se despeja x, ¿cierto? A ver, pasemos ahora a lo que son las clasificación. Igualito por acá, mira. Tengo proporción geométrica discreta. Entonces, miren, distingan bien esas dos cosas. Proporción aritmética discreta es una cosa y proporción geométrica discreta es otra cosa, ¿no? Obviamente en la geométrica que voy a utilizar, razones geométricas, ¿no? Me dice, es aquella proporción en donde sus 4 términos son diferentes. Algo parecido también, ¿no? Es parecido a la aritmética, porque en la aritmética discreta eran diferentes, acá también. Pero lo que pasa es que acá voy a utilizar, ¿qué cosa? Divisiones, ¿no? En la aritmética, acuérdense, utilizaba restas, ¿no? Decía A menos B es igual a C menos D. Pero acá no, como es geométrica, tengo que utilizar divisiones, ¿no? A sobre B es igual a C sobre D. ¿Queda claro? Muy bien. A ver, igual, una observación, mira. Al cuarto término de esta proporción, ¿no? Igualito, es decir, al término D, se le conoce como cuarta proporcional. Ojo acá, diferencia bien. Cuando hablábamos de proporción aritmética discreta, al D le llamábamos cuarta diferencial. Diferencial. Pero cuando me mencionen la palabra proporcional, cuarta proporcional, se está refiriendo a proporción. Es decir, cuando me digan proporcional, lo tengo que asociar con la geométrica. ¿Sí? No vayan a confundirse si les dicen, hay a la cuarta proporcional de tales números y lo hacen con resta, no. Porque me están mencionando qué cosa, proporcional. Entonces, si me mencionan proporcional, tengo que hacerlo con divisiones. No lo vayan a hacer con restas. ¿Cuándo lo hago con restas? Cuando me digan diferen, cuarta diferencial. ¿Sí? Y a poco se van a ir acostumbrando y familiarizando con esas palabras, ¿sí? Para poder diferenciarlo. Entonces, al D se le conoce como cuarta proporcional o cuarta geométrica. Mira, por ejemplo, acá. Hay a la cuarta proporcional de 24, 12 y 8. ¿No? Mira, la palabra proporcional, entonces, listo. ¿Qué me dijo el profesor? Que cuando me diga proporcional, lo tengo que asociar a la división. No me vayan a hacer, ya profesor, resto, 24 menos 12 igual a 8 menos D y despejo y ya está. No, porque cuando utilizas la resta, tendría que decirte cuarta diferencial. Pero como te está diciendo proporcional, tienes que utilizar la división, ¿sí? Muy bien. Entonces, veamos. Para hallar igual la cuarta proporcional,
se ubican, dice, los términos en ese orden, igualito, en ese orden. Y al cuarto término será nuestra incógnita, ¿no? Porque justamente me dice cuarta proporcional. Entonces, el cuarto término igualito por acá. ¿Quién es mi primer término? Primero A, segundo B, tercero C y último D, ¿no? En ese orden. Primero, segundo, tercero, cuarto. Ya está. Entonces, en ese orden me dice que tengo que ubicarlos los datos que me dan. ¿Cómo es mi proporción aritmética discreta? Perdón, mi proporción geométrica discreta. A sobre B igual a C sobre D. Entonces, ubico en ese orden. Profesor, ¿quién es A? A vendría a ser 24, ¿no? Que es el primero. Primero, segundo es B. ¿Cuánto vale el segundo? 12. Lo reemplazo. Acá está. 12. Igual a C, que es mi tercer término. Pero ¿cuánto es el tercero en ese orden? Vale 8. Sobre el D, que el D, ¿quién era? La cuarta proporcional. Entonces, como el D es la cuarta proporcional, lo que me piden hallar, por eso a ese le pongo la variable X, ¿no? Y entonces mira cómo fui acomodando. 24 sobre 12 es igual a 8 sobre X, en ese orden. Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? Entonces diferencien bien eso. Proporcional se refiere a división, ¿sí? A la geometría. Desarrollando entonces eso, ¿cómo será? 24 por X, ¿no? Multiplicamos en aspa, pues 24 por X es igual a 12 por 8. Eso me da 96, ¿no? 8 por 12, 96. Y este 24 que está multiplicando lo he pasado a dividir. Resultado, 4, ¿no? 4. X vale 4 esa división. Y ahí tendría mi cuarta proporcional. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿ah? No se olviden, ya una vez que lo van a revisar de nuevo el video, ahí se van a dar cuenta, ¿ya? Dense cuenta de esa cosa. Cuando me hablan de una cosa es cuarta proporcional y la otra es cuarta diferencial. ¿Ya? A ver, entren de nuevo con el mismo link, ¿ya? Para poder terminar lo que nos falta. Ya nos falta esto, no falta mucho. ¿Ya? Ok, profesor. Porque ya se corta.